Somos muchos y somos uno. Y en la Metro celebramos que sean parte del pasado esos años de jugar en el closet, de inventar excusas. Voy a la pieza a estudiar. Y romper récords en silencio. Gamers de Chile y el mundo, dejemos atrás los pudores. Gritemos sin miedo al superar una etapa. Compartamos con el multiverso el placer orgásmico del triunfo y la sed por más en la derrota. Alcemos nuestros controles y consolas, porque aquí comienza Gamer a los 40, con el decano, Alejandro Alaluf, quien destapa el más codiciado easter egg de la Metro, en una hora en la que amigos e impostores se unen en esta cofradía multijugador llamada Gamer a los 40. Porque los juegos llegaron para unir a la familia, y porque esta es nuestra familia, porque fuimos, somos y seremos gamers. Apretamos Start a Gamer a los 40. El carnaval del orgullo gamer. Round 1, fight. Así es, señoras y señores, me es muy placentero, me tiene muy contento volver a presentar este tercer capítulo ya de Gamer a los 40. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de este programa dedicado a los videojugadores, a los gamers, pero a los gamers adultos. Ustedes, los que me están viendo a través de la televisión o los que me están escuchando a través de las ondas radiales de la Metro o a través de las ondas digitales también de la Metro, pueden estar tranquilos porque vamos a tener una hora de conversación sobre videojuegos, industria, tendencias, estrenos, vamos a tener invitados, montones de trivia, aniversarios, nostalgia y muchísimo más. Prepárense, muchachos, press start, porque acá comienza el tercer capítulo de Gamer a los 40. Antes de entrar de lleno a las novedades que tenemos esta semana, recordemos que hace algunos días se acaba de finalizar la Gamescom, la feria más grande de videojuegos en Colonia, Alemania. Les recuerdo que, por supuesto, estamos presentes en las redes sociales porque seremos adultos, seremos veteranos, pero estamos presentes en las ondas digitales de Internet. En Instagram somos una sola palabra, la Metro CL. Ahí nos pueden pillar, pueden interactuar con nosotros, pueden ver nuestros programas y mucho más. En Twitter o X, como gusten, lo mismo, la Metro CL. Ahí nos van a encontrar. WhatsApp, tenemos un canal en WhatsApp, anoten el teléfono, va a aparecer en cámara también seguramente, es el +569 318 3188 2414. 3188 2414. Los conmino a que se conecten a nuestro canal de WhatsApp porque esa es probablemente la vía más rápida que vamos a tener para poder comunicarnos. Porque yo voy a necesitar de parte de ustedes que me vayan contando, en la medida que vayamos viendo distintos temas, cuáles fueron sus primeros juegos, cómo se iniciaron en el mundo de los videojuegos, qué están jugando actualmente, algún título que los tenga pegados, algún título que recuerden a propósito de algún aniversario. Todo eso y mucho más en nuestro canal de WhatsApp va a ser probablemente la mejor vía para comunicarse con nosotros. Y finalmente, porque somos un medio multimedial, también estamos en las señales de Zapping en el canal 184. Nos sintonizan ahí y nos ven como si fuésemos televisión, radio en televisión. Y finalmente, sin ser menos por supuesto, lametrofm.cl es nuestra dirección web, donde pueden ver no solamente Gamer a los 40, sino que todos los programas y la transmisión en tiempo real de la Metro. Dilo, me voy a la Metro. Y a través también de nuestro canal de YouTube, si se lo perdieron y no tuvieron oportunidad de verlo en vivo, pues en nuestra página en YouTube, la Metro FM, van a poder ver no solamente este programa, sino que todos los programas que hayan sido emitidos por la Metro. Qué mejor, ¿no? Imposible perdérselo. Y ahora sí, damos inicio a las primeras noticias que tenemos presentadas para ustedes durante estos últimos días en realidad. De seguro han visto en redes sociales, en Instagram, por ejemplo, en Twitter, una noticia que ha estado dando vuelta y que a mí personalmente me llena mucho de orgullo. No es algo nuevo, no es algo realmente muy novedoso, pero se confirma. Los videojuegos hacen bien para la salud mental. ¡Bravo! ¡Bravo! Claro que sí.
Yo personalmente, ustedes lo saben, he estado cubriendo este mundo, ¿no es cierto?, hace ya varias décadas. Soy profesor de la Universidad Católica donde enseño un ramo de videojuegos y para mí la verdad, más allá de los prejuicios que históricamente han tenido los videojuegos, el jugar siempre ha tenido cosas que son beneficiosas tanto para niños en distintas edades, adolescentes para qué decirlo, y por supuesto público adulto. Podría dedicarle el programa completo a explicar una tras una los distintos beneficios que tienen los videojuegos en todo orden de cosas, a nivel cognitivo, a nivel psicomotriz, a nivel intelectual, a nivel de toma de decisiones, a través de colaboración en equipo, a través también, por ejemplo, de la interacción digital con otras personas. En fin, podríamos detenernos todo el rato para analizar los distintos valores y beneficios que tiene el videojuego como tal. Pero el detalle en particular tiene que ver con que hace algunos días, la noticia, ¿no es cierto?, que ha estado circulando en distintos medios, tiene que ver con un estudio que fue realizado en Japón, en una universidad ubicada en la capital nipona, en Tokio, donde a partir de la pandemia, más de 97.000 personas participaron en este estudio, en esta investigación que reveló que particularmente jugar PlayStation 5 o utilizar la Nintendo Switch, hay un motivo por el cual la Xbox no está presente, reporta literalmente, entre comillas, beneficios duraderos para la salud psicológica. Tal cual. Porque, de nuevo, históricamente, quienes somos mayores, ¿no es cierto?, hemos tenido que bancarnos, ¿no es cierto?, tragarnos, ¿no es cierto?, todo el prejuicio de nuestros padres, muchas veces profesores, especialistas de la salud, muchas veces que tienen el prejuicio de que el videojuego per se hace mal. Aclaremos de inmediato, todas las cosas en exceso hacen mal. Fumar cigarrillos, ir al gimnasio 20 veces a la semana, estar pegado viendo tele, cualquier hobby que uno le dé más horas de lo recomendado, hace mal. Y lo mismo pasa con los videojuegos. En ese sentido, entonces, jugar un ratito videojuegos, un par de horas, dependiendo, por supuesto, de lo que uno tenga que hacer y dependiendo de la edad en la que uno se encuentre y de los juegos que uno tenga a mano, hace bien. Y esto es lo que finalmente, este estudio, que fue publicado finalmente en el Nature Human Behavior, una prestigiosa revista científica, concluyó que los videojuegos pueden tener un efecto positivo en el bienestar mental, reduciendo la angustia psicológica y mejorando la satisfacción con la vida diaria. ¡Bravo! Muy bien, por si tenían dudas, por si acaso. Pasamos a otras noticias porque probablemente se han dado cuenta que de un tiempo a esta parte, el muy popular Fortnite, quizás el juego más popular de estos últimos años, no estaba presente en dispositivos móviles. Recordemos que el Fortnite es finalmente el gran juego que se erigió como el más icónico dentro de esta modalidad de juego que explotó prepandemia, que son los juegos de batalla real. Para que no los conozcan, los juegos de batalla real finalmente ponen a un escenario, ¿no es cierto?, a un mapa que usualmente se va encogiendo a medida que pasa el tiempo, a 100 usuarios que juegan en línea, en modo multijugador, y que dependiendo del juego en particular, puede ser el Fortnite, puede ser el PUBG, puede ser el Free Fire, puede ser cualquier otro, el Apex Legends, el mismo Call of Duty, todos estos juegos populares de disparos tienen esa modalidad de batalla real en donde tienen que eliminarse todos los jugadores entre sí hasta que uno queda victorioso. El Fortnite, de nuevo, desarrollado por Epic Games, es el más popular de todos estos, pero por un problema con la tienda de Apple, no estaba presente en dispositivos móviles. Finalmente, después de varias tratativas entre ambas compañías, recordemos que tanto Apple como Epic Games son compañías muy, muy grandes, con mucha influencia, que tienen sus propias tiendas de venta digital para sus usuarios. Y en ese sentido, Epic Games se logró anotar un gran poroto en esta batalla legal al, de alguna manera, obligar a Apple a lanzar el Fortnite, pero solamente en la comunidad europea. Ahí es donde solamente el Fortnite está legalmente disponible para descarga para cualquier usuario de iOS o de iPhone a partir de esta ley de mercados digitales que la Unión Europea ha hecho que Apple lo obligue a permitir que las tiendas de aplicaciones alternativas puedan
estar presentes en sus dispositivos. Una vez más, la Comunidad Europea siendo el sheriff de la industria digital y de la tecnología. Bien por eso, ¿cuándo finalmente el Fortnite va a estar disponible fuera de la Comunidad Europea para usuarios de iPhone? Es algo que vamos a tener un poquito de paciencia y de espera, porque me imagino que será pronto, pero no por ahora. Pero es un paso adelante sin duda. Finalmente, también en el marco de lo que fue la Gamescom 2024, que se realizó en la ciudad de Colonia, en Alemania, de nuevo, la feria de videojuegos más importante hoy, antes lo era la E3, hoy es la Gamescom, Nvidia, quizás la gran vedette tecnológica de este año, también estuvo presente, era que no, y presentó varias novedades vinculadas no solamente respecto a sus tarjetas gráficas, a sus poderosísimas y muy deseadas y caras tarjetas gráficas para lograr, por cierto, la mejor, la más óptima rendimiento gráfico a la hora de tener gráficos en una pantalla, ya sea en una consola, pero particularmente en un PC. Pues bien, Nvidia, entre otras cosas, además de sus tarjetas gráficas, también está muy metido en la inteligencia artificial. Como bien deben saber, en todo este boom que ha tenido la inteligencia artificial con múltiples plataformas de... ¿Cómo están, muchachos? De inteligencia artificial, ¿no es cierto? Todas son de alguna manera potenciadas en lo que es el backbone, ¿no es cierto? En términos de lo que es la silicona, el procesamiento, los superconductores, a través de procesadores que son de Nvidia, la compañía ubicada en la ciudad de San José, en California, donde básicamente son los grandes productores de tarjetas gráficas para computadores, ya sea principalmente para el uso de videojuegos, pero también para otros usos que se le puede dar, que puede ser, por ejemplo, desde la edición audiovisual, el data mining y, por cierto, también el uso de la inteligencia artificial como la conocemos a nivel usuario. En ese sentido, la vinculación que presentó Nvidia tiene que ver con varios detalles que ayudan a que el desarrollo del videojuego durante el propio juego sea un beneficio a favor del usuario. Por ejemplo, los NPC, los clásicos personajes que uno no controla en un videojuego y que siempre te dicen: tienes que seguir por este camino y tienes que ir a buscar tal copa para poder derrotar a tal enemigo. Y tú, ok, voy para allá. Y tú vuelves y él después te puede dar algún tipo de contexto en la historia, te puede dar algún tipo de recompensa, pero más allá de eso, es un maniquí, ¿no es cierto?, que tiene un script, un algo que decir y nada más. En cambio, lo que va a permitir Nvidia a partir de ahora es que los NPC sean verdaderos ciudadanos del juego, que te van a permitir no solamente dirigirte a tu próxima misión o darte algún tipo de ítem, sino que derechamente vas a poder mantener una conversación, tal cual como la puedes tener, por ejemplo, con ChatGPT, ¿no es cierto? Que tú le puedes preguntar desde cuál es el volcán más alto del mundo y cómo funciona el tema de la lava, temas nada que ver con el juego. Ese personaje que solamente cohabita contigo dentro del juego va a ser capaz de darte toda una discusión, una conversación muy entretenida, mucho más allá de la razón de ser, ¿no es cierto?, original que tuvo ese personaje. Y de la misma manera, Nvidia también presentó una posibilidad que a mí personalmente me gustó mucho, porque tiene que ver con que te mejora la experiencia de juego. Desde que te puede decir si, por ejemplo, la configuración de tu computador es la ideal, la óptima, de acuerdo a tus componentes, para poder correr tal o cual juego, o dentro del juego, la máquina, por decirlo de alguna manera, que es el RTX Chat, que es la plataforma, el nombre de la plataforma Nvidia, te va a poder recomendar, por ejemplo, que si te vas a tener que enfrentar a tal boss en el Elden Ring, te va a hacer recomendaciones respecto a qué tipo de armadura ocupar, qué tipo de armas ocupar o qué tipo de estrategia utilizar. O cuando estás perdido, o de repente si estás, por ejemplo, frente a un puzzle ambiental que no sabes cómo desarrollar para poder seguir avanzando en el mapa, esa inteligencia artificial te va a ayudar. Ya no va a ser necesario, por ejemplo, irse a YouTube, ¿no es cierto? Que siempre es una lata. Ayuda, por cierto, es una trampita, pero ok, está aceptada, pero siempre una lata tener que como que dejar la pantalla, irse al computador o al teléfono a ver lo que está diciéndote YouTube respecto a cómo puedo derrotar a este boss o pasar esta etapa. Ahora el juego te lo va a decir in-game, en tiempo real. Una maravilla más de lo que es, para mi gusto, una de las compañías más interesantes en lo que es la tecnología y la computación. Bien, y ahora vamos a pasar a nuestra
nuestra sección de las entrevistas, que a mí me gusta mucho porque entrevistar gente no solo me gusta mucho, sino que también preguntar respecto a lo que es el mundo de los videojuegos. ¿Cómo están, muchachos? Mauricio Brito, director del Hub Providencia, y Ronnie Muñoz, presidente de eSports Chile. ¿Cómo están, muchachos? Hola, Alejandro. Muchas gracias por la invitación y felices de estar acá. Oye, partamos de inmediato respecto a, primero, ustedes que están dedicados de una manera quizás más profesional, ¿no es cierto?, a lo que es el desarrollo de los videojuegos en Chile. ¿Cómo ven, partamos quebrando el hielo, digamos, haciendo una especie de recorrido respecto a cómo ven ustedes la escena actual de los videojuegos en Chile? Desarrollo, esports, consumo, ¿cuál es su percepción al respecto? Sí, eso se descompone. Pregunta fuerte para partir, me gusta. Partimos muy bien. Eso se descompone en 3 líneas súper interesantes. Por un lado está como la industria en sentido amplio, que tiene que ver con desarrollo, con programación de videojuegos. Chile ha ido tomando en el último tiempo grandes avances. Han nacido varias compañías chilenas, digamos, bien potentes que han estado participando en distintos eventos. Hasta hace poco, de hecho, Video Game Chile estuvo presente en Estados Unidos en una convención. Aclarémosle a la gente que no lo sabe. ¿Qué es lo que es Video Games Chile? La Asociación de Desarrolladores de Videojuegos. El gremio de videojuegos de Chile, digamos, que fue fundado por ahí por el año 2009, sí, y del que fui parte fundacional. No te fui uno de los fundadores de esa agrupación. Totalmente. Entonces el crecimiento de Video Game Chile año sobre año ha sido súper consistente y sólido. Eso ha permitido la entrada de cada vez más actores súper digamos, especializados. Y al día de hoy yo creo que estamos en un súper buen pie. Chile tiene dentro de la región una súper buena prognosis, por decirlo de alguna forma, una muy buena línea de crecimiento. Yo creo que con el apoyo de las tecnologías, digamos, y con el involucramiento estatal en el desarrollo de la ciencia STEM, yo creo que Chile se está dando cuenta de lo importante que es eso en la educación primaria, digamos, formativa, ya incluso universitaria, siendo pionero en varias herramientas o varios rediseños de planes académicos. Yo creo que podemos pegarnos un buen salto y estar súper fuerte codo a codo en las grandes ligas, digamos, entrar pronto. Pero ven efectivamente que, por ejemplo, desde el punto de vista académico existe una apertura universitaria, aunque sea más técnica, respecto a profesiones o especializaciones que estén vinculadas al desarrollo del videojuego. Sí, cada vez más, digamos, en distintas medidas. Hay universidades que tienen laboratorios de desarrollo súper intensos, como la UDD, por ejemplo, que tiene Realtech, donde trabajan súper fuerte en realidad aumentada, aplicado al diseño de servicios, pero no solo excluyente, sino que también a la educación. Y así la UNAP también tiene programas súper potentes de desarrollo enfocado a videojuegos. Yo creo que todas las universidades se están abriendo en su medida, se dan cuenta que allí hay algo, las que están un poquito más a la vanguardia van un poquito con apuestas un poquito más osadas, las un poco más tradicionales. Por ejemplo, ahora estamos con la Universidad de Chile, se está desarrollando un curso de videojuegos, digamos, como de desarrollo. La verdad no, es más de contexto de videojuego, industria, creación de contenido, pero es el primer paso. Como lo que hago yo en la Católica. Exacto, pero te das cuenta que es un primer paso. Sin duda. De seguro que si ya ven que hay algo ahí y se dan cuenta que funciona, eventualmente van a empezar a minar y van a empezar a encontrar y generar estas oportunidades. Pero ¿no sientes que faltan más especialización en términos de desarrollo? No me refiero simplemente a codificación, me refiero a artistas, música, desarrollo de personajes digitales, animación 3D, etcétera, etcétera. Totalmente. Eso es un hecho. La verdad, de alguna manera hay que resolver la problemática, pero pasa que también al día de hoy no tenemos tanta industria aquí mismo. Entonces, es como el huevo de la gallina, digamos. Faltan profesionales para que generen industria, pero si no hay industria, falta motivación para generar nuevos profesionales. Es algo medio tautológico, pero yo creo que ahora, gracias a Dios, y no quiero agradecerle al COVID, pero de alguna manera el mundo post-pandemia se ha vuelto un mundo mucho más interconectado a través de las tecnologías de la comunicación, digamos. Ya podéis trabajar para cualquier país, para cualquier lado, que siempre se había podido hacer de alguna manera, pero todas las empresas se vieron forzadas, digamos, a entrar a este campo. Entonces, tú podés salir de una carrera acá y estar trabajando para Nvidia, digamos, para cualquier otra compañía, o para desarrolladores, para Epic, para Unreal, para lo que sea. Y eso está generando que, a pesar de que no hay industria en Chile, el campo se vuelve más global. Perfecto. Ahora, por ejemplo, estoy pensando que, no sé, 10 años atrás,
La pregunta es para los dos, por supuesto. En términos de lo que era el mapa de estudios de desarrollo de videojuegos en Chile, me quedo con la sensación de que antes era mayor. Estaban estudios como Behavior, estaba DNA, Ace Games también estaba mucho más... En fin, había mucho más empresas en el desarrollo de videojuegos y siento que eso de alguna manera se ha ido como apagando últimamente. Sí, mira, por nuestro lado al menos que estamos un poco más enchufados en la parte más de eSport. Nosotros, obvio, estamos dentro de todo el ecosistema, más de eSport quizá hay alguien como, incluso como tú, Margarita Pino, podría tener un diagnóstico quizás mucho más al hueso. Si me preguntan mi opinión más bien personal, yo creo que es una mezcla de todo. Efectivamente, el negocio de los videojuegos de los eSports iba en un auge y en un crecimiento exponencial, que en algún minuto también se vio estancado o que tendió a volver un poco la norma en términos más estadísticos, y ahora está en un segundo desarrollo que todavía está medio estancado. Y eso también frenó grandes compañías, han congelado un poquitito su equipo de desarrollo, el ingreso de nuevas tecnologías para optimizar los procesos de desarrollo también han generado un poco eso. Entonces hay un poco de incertidumbre en la industria y eso hace que también la gran parte del talento haya un poco migrado, haya escalado, atomizado de alguna manera. Exacto, digamos que antes estaba mucho más concentrado porque se requerían, digamos, en la producción de títulos AAA que había antes, es muy distinta a la que hay ahora. Correcto. Todo ha migrado un poco más a algo más free to play, que en general requiere cosas más, actualizaciones sencillas, más estéticas. Es distinta la cantidad y ha migrado un poco para allá, y eso ha generado también, por rebalse, que había un poco en algún minuto de desilusión, por decirlo de una forma, en la industria, y han buscado oportunidades, digamos, porque hay que seguir avanzando, digamos. Por supuesto. Pero, ahora, dale. Justamente, Mauricio, entendiendo todo este concepto que Ronnie ha descrito, ¿no es cierto? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sin embargo, van apareciendo, de alguna manera, distintas instancias para que gente tanto interesada en el tema, más bien, ¿no es cierto?, meramente recreativo, o ya a nivel quizás más de desarrollo creativo, están apareciendo instancias. Cuéntame un poco respecto a lo que es el Gaming Hub. Sí, mira, a priori concuerdo mucho con Ronnie. Creo que todavía termina siendo muy de nicho el tema de la industria de los videojuegos o todo lo que se genera. ¿Pero te refieres particularmente a la creación de videojuegos? A la creación de videojuegos. Sí, en ese sentido estamos de acuerdo. Entonces entendemos nosotros que como Providencia y como actor público podemos generar un espacio donde se pueda democratizar un poco el acceso a estas tecnologías, el acceso a desarrollar, y ahí nace esta iniciativa que en conjunto con la Asociación de eSport creamos en el Hub de Providencia, que es este laboratorio In-Gaming Provi, que así lo bautizamos. Laboratorio In-Gaming Provi, así es, donde pueden tener espacios los desarrolladores, pero también los equipos que pueden ir a entrenar, pero y además también hay un espacio de cowork. La idea es que todos los actores que están relacionados y vinculados a esta industria puedan interactuar en un espacio donde además van a poder interactuar con otras startups de base tecnológica de otras industrias. Interesante, porque es un poco como este Gaming Hub que también existe por ahí, digamos, es un poco como el mismo espíritu, me imaginaría. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de un espacio que es para todo tipo de público, o sea, jugador casual, alguien que esté interesado en meterse en las primeras, meter las patitas, ¿no es cierto?, en lo que es la creación de videojuegos. De repente un grupo de amigos que un domingo a la tarde quiere jugar en línea y no tienen quizá la posibilidad. Cuéntame un poquito más respecto a lo que efectivamente se puede hacer en el In-Gaming Hub Provi. Si efectivamente queremos acercar a los vecinos que no están tan vinculados a esta industria, a que se acerquen, a que la conozcan. Eso es como un primer espacio. Luego, a gente que se dedica de manera más profesional, también que tengan el espacio para ir a desarrollar. Tenemos, el laboratorio cuenta con 10 computadores que están totalmente equipados de alta gama para que puedan realizar el desarrollo, pero además también ir conectando o generando conversaciones improbables que si no hubiera el espacio no se darían. Exacto, un punto de encuentro. Exactamente. Entonces ahí... Lo que antes eran los arcades. Exacto. Entonces ahí estamos creando una oferta programática que va a ir seguramente en la línea de formación, de espacios de networking, pero también en la línea de actividades y eventos masivos. Fabuloso. Mauricio, cuéntame un poco respecto a horarios, la dirección exacta, en internet, en la página web, si tienen cuentas en redes sociales, etcétera, para que la gente pueda conocer un poquito más en detalle respecto a ello. Sí, el laboratorio está funcionando hoy día en los Jesuitas 881, en el segundo piso, que es el piso de innovación. El horario de funcionamiento es de las 8:30 hasta las 16:30, ¿cierto? Bueno, cuando hay eventos funciona de una manera distinta, pero el horario normal es ese. Y la invitación es que todos los vecinos puedan conectarse o saber cuál es la oferta programática a través de las redes sociales del Hub de Providencia y también de eSport,
¿cierto? Donde difundimos todas las acciones y todos los eventos y todas las actividades que están relacionadas y vinculadas a este espacio. Muchachos, tengo demasiadas preguntas, no sé si tengo tiempo, sí. Respecto al tema de los esports, que ha crecido, ¿no es cierto?, de una manera tremenda, ¿no? O sea, hoy por hoy incluso se discute la participación de la competencia de videojuegos digital en eventos olímpicos, ¿no? Falta un poquitito, pero estamos peleando para ello. ¿Cómo has visto tú? Porque mira, esto te lo pregunto porque yo me acuerdo el año 2008 que me tocó viajar con el primer chileno que participó en una final, en aquel entonces los World Cyber Games. Sí. En una final en Chengdu, China. Este fue el primer chileno y tuve el placer de acompañarlo para cubrirlo para unos diarios. Y él participaba en StarCraft, por ejemplo, y más allá que su desempeño, lógicamente, quizás no fue el de los mejores. A mí, ya en el año 2008, quedé vuelto loco con el nivel de algarabía, con el nivel de producción, con la cantidad de gente. Eran básicamente Juegos Olímpicos con delegaciones, ¿no es cierto?, con banderas y todo, para distintos juegos de todo el mundo en distintos galpones. Y era una cosa que, claro, una cosa es ver una cosa chiquitita en un cibercafé en aquel entonces, ¿no es cierto?, y otra cosa es ver a cientos de distintas personas de distintas partes del mundo jugando distintos juegos. Me acuerdo unas finales de FIFA que eran unos salones repletos de gente como si fuese la final de una mundial de verdad, digamos. Entonces, la pregunta un poco es, ¿cómo has visto tú desde aquel entonces hasta ahora la evolución de los esports? Si alguien, por ejemplo, que hoy nos esté escuchando, algún chico que le gusten los videojuegos y entiende que tiene quizá un cierto talento para cierto tipo de juegos, ¿puede pensar en profesionalizarse con los esports? Es una pregunta que tiene harta arista. Por un lado, el desarrollo y el crecimiento de los eventos y la masificación de estos eventos. Existen ahora cada vez más players que están entrando, digamos, en organizar y en gestionar estas participaciones internacionales. Por un lado tenemos tradicionalmente el sucesor, digamos, espiritual de lo que es la WSG. Ahora tenemos, por ejemplo, una International Esports Federation, claro, una Global Esports Federation, que se encargan un poco de esta parte mundial. Eso, están los publishers también, que son clave. En ese sentido, ¿cuáles son como las ligas más importantes? Porque hay múltiples ligas y uno de repente se marea, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las verdaderamente importantes, las que por lo menos en principio habría que considerar para ahí después ir bajando al resto? Es que la pregunta va muy dependiendo del juego. Correcto. Pasa que en los esports tenía una trama multidimensional, claro, que tiene las categorías de los videojuegos. Dentro de los videojuegos, en shooters, yo te podría decir que acaba de salir que el esport que ganó el premio al esport del año fue Valorant. Que Valorant tiene la BCT, que tiene la Ascension, que tiene ahora Champions, que fue hace poco, digamos, que tuvimos nuestra embajadora estaba cubriendo allá también, porque hay chilenos participando en equipos Tier 1 como Leviatán, que tiene Massino a King. Si vamos a MOBAs, tenemos en la parte mobile Honor of Kings, que en Asia es una locura. Absolutamente. Acá acaba de abrir y es probable que también agarre vuelo. Así porque es. en verdad tiene mucha masa y una competencia súper interesante. Sí, Tencent está presente en Chile. Totalmente. Así que yo creo que eso va a agarrar súper vuelo también. Por otro lado está lo más clásico, LOL, que si viene claro, ahora un poco el competitivo a nivel latinoamericano ha bajado un poco con la última, digamos, declaración y las últimas definiciones de Riot en la región. Pero sigue siendo está LOL. Evo también, ¿no es cierto?, para los juegos de pelea. Exacto, y todos los mundiales, digamos, de fighting de las distintas compañías. Evo que ahora va a tener tres versiones que se vienen, digamos, en Japón y en, no me acuerdo. Pero va a ser la misma competencia, pero claro, dividida en distintos países. Se va a dividir al mundo, exacto. Buenísimo. Así y sigue entonces siendo los esports un negocio tan lucrativo, ¿no es cierto?, como siempre se ha dicho, ¿no? Los pozos, el eSport como la entretenimiento. audiencia. Sí, porque, a ver, entendamos un poco que los esports de alguna manera, ¿no es cierto?, han hecho que las plataformas más tradicionales de contenido deportivo, claro, si hay ESPN, TNT y otros canales gigantes, ¿no es cierto?, que han tenido que incluir torneos de videojuegos para, de alguna manera, hacer que las nuevas generaciones se interesen por las transmisiones deportivas. Sí. Sí, totalmente. De hecho, es como un poco lo mismo que pasa llevémoslo al fútbol. Los equipos en sí mismos no son organismos tan rentables, pero rentabilizan a través de lo que es la red de transmisiones, de los canales, la difusión, ellos como medio. Lo mismo pasa un poco con los esports. Los equipos en sí mismos no son los organismos rentables, no es donde está la rentabilidad. La rentabilidad está por un lado los grandes eventos y por otro lado las participaciones, los torneos internacionales, los mismos publishers que se dieron cuenta en vez de gastarme X millones de dólares en marketing digital,
si lo gasto en una liga y que los equipos me hagan publicidad, ¿qué tal? Y fueron migrando. Entonces, es súper importante eso. Los publishers son un actor clave y esas ligas, las federaciones internacionales también están sumando y aportando su cuota. Y ahora se suma esta tercera pata, que son el olimpismo, a través del que están ahora van a estar por 7 o por 12 años, no recuerdo exactamente, con Arabia Saudita, para hacer allá los Juegos Olímpicos de eSports. Todavía no se sabe muy bien qué juegos van a considerar, si son simulación, tipo simulación de tiro al arco, o juegos como los que conocemos más nosotros. No, yo para complementar un poco desde la mirada más pública, es tremendamente importante y significativo todo lo que gira en torno a los eSports. Y ahí, bajo esa lógica, nosotros entendemos que era importante también que el sector público se involucrara. Por supuesto. O sea, ahí aparece esta iniciativa. Ojalá que los privados también se interesen. Sí, y ahí también viene la invitación a los otros municipios, porque hoy día el sector público tiene que pensar en cómo reconvertirse, en cómo generar servicios nuevos que se condigan con un poco con las necesidades o lo que andan buscando los vecinos. Claro. Entonces los jóvenes de la Comuna de Providencia sí requerían un espacio, sí les gustaría participar de instancias o espacios donde se puedan desarrollar como eSport. Entonces ahí aparece esta necesidad que teníamos nosotros con la gestión que tiene eSport en la asociación, y en conjunto creamos este espacio que va a permitirnos democratizar y generar un acceso a todos los vecinos. Me encanta. Oye, para ir cerrando, muchachos, porque ya nos está pidiendo el tiempo, tengo las últimas un par de preguntas. Primero, ¿existe hoy alguna personalidad dentro del mundo de los eSports acá en Chile que ustedes quisieran destacar? ¿En qué línea? ¿De jugadores? Sí, por como ejemplo, jugadores, así como en el fútbol, ¿no es cierto? Uno siempre está hablando de las próximas promesas. Yo creo que igualmente válido que en el mundo de los eSports también la gente sepa o tenga, digamos, noción respecto a ciertos nombres para que los tenga en el radar y esté ahí atenta a futuros torneos para ver cómo les va. Claro, mira, no son promesas, ya son súper Establecidas, consolidados, pero sí. quiero hacer una mención honrosa especial a los chilenos que están en Leviatán, a King y Massino, que estuvieron ahí, salieron top 3 del mundo en Valorant ahora en Seúl. De verdad que eso no solo para Chile, sino que para la región es un tremendo hito tener sangre y presencia en ese tipo, ya estar en la alta competencia, claro, en un juego donde hay tantos players, correcto, tantos actores involucrados. Y donde los asiáticos dominan, ¿no? Totalmente. Entonces eso habla de que en verdad hay mucho talento, en verdad. También hay otro Wasopic que también en shooters, pero que está militando en este minuto en 9Z, que es una escuadra de Argentina, pero que compite internacionalmente. Y están en el top 10 del mundo en Counter-Strike 2. Buenísimo. En Fighting tenemos también a los gemelos que están constantemente peleando las primeras posiciones en Mortal Kombat, que en verdad son unos fuera de serie. Siempre está Sonic Fox ahí y Nico, los chicos, digamos, están ahí en Tier 1. Buenísimo. Vamos a estar ahí pendientes también de ello porque los queremos invitar también al programa. Totalmente. Finalmente, para cerrar, muchachos, videojuego que estén jugando actualmente, algún videojuego favorito que los tenga pegado. Aquí el hombre de los videojuegos. Todo el mundo juega, nuestros amigos juegan Valorant, así que me han metido ahora en ese vicio. Estoy jugando harto, pero el juego que siempre está en mi corazón y que me encanta, aunque no lo juegue nadie ahora últimamente, es Overwatch. Yo lo juego mucho, me encanta. Bien. No, yo con mi hijo todo lo que tenga que ver con deporte jugamos. Juegos deportivos, pero que FIFA, todo eso, somos fanáticos. ¿Juegos cooperativos? Sí, él me ha enseñado, me ha ido explicando cómo son los juegos cooperativos y cómo podemos jugar en línea. Excelente, fantástico. Ronnie Muñoz, presidente de eSport Chile, y Mauricio Brito, director de nuevo, el Hub de Providencia. De Providencia, pero no, me gustó más el nombre que me dijiste tú antes. InGaming Provi. InGaming Provi. Muchas gracias por haber venido a Gamer a los 40 acá en la Metro a contarnos un poco cómo está el escenario de los videojuegos deportivos, ¿no es cierto? Y de instancias, ¿no es cierto? Un poco más públicas donde cualquier persona puede ir, ¿no es cierto? Recordemos una vez más dónde queda y la dirección web. Por supuesto. Todas las redes sociales Hub Providencia pueden enterarse en las redes sociales de la Asociación de eSport también, y el lugar es en Los Jesuitas 881 de 8:30 a 16:30 todos los días. Fantástico. Muchísimas gracias, muchachos, y un placer haberlos tenido aquí en Gamer a los 40. Muchas gracias. Bien, nosotros nos vamos a ir a un corte, pero antes vamos a ir también a una canción, porque un 29 de agosto de 1958 nació uno de mis artistas favoritos, debo decirlo. El señor, ya lo adivinan, Michael Jackson. Claro que sí. Y obviamente lo que ya estamos empezando a escuchar es parte de lo que fue su disco de 1982, probablemente el disco pop más importante de todos los tiempos,
Ya, ok, junto a los Beatles, está bien. Esto es Thriller y es uno de los discos más vendidos de toda la historia, con éxitos inconfundibles como Beat It, Billie Jean y el mismo Thriller. Un estilo que abarcaba desde el pop al rhythm and blues, el funk, elementos del rock y finalmente con toda una algarabía que hizo que oportunidades en el mundo inmobiliario, conocer los mejores datos para seguir invirtiendo. Soy Constanza Schultz y te invito al espacio de mayor plusvalía, Metro Cuadrado, de lunes a viernes a las 2:30 por todas las frecuencias de la Metro. Y por supuesto, en la Metro TV. Metro Cuadrado, aquí en la Metro.
Vivimos tiempos en los que más nos vale estar informados, más aún en temas de contingencia económica nacional e internacional. Soy Constanza Telles y te invito a los 30 minutos de mejor relación costo-beneficio. Show Me the Money de lunes a viernes a las 2 de la tarde por todas las frecuencias de la Metro y por supuesto en la Metro TV. Show Me the Money aquí en la Metro. Hay una nueva radio en la ciudad, una radio con sentido común, para la gente común. Estás en la Metro, dilo con confianza, me voy a la Metro. Estamos de vuelta en el Carnaval del Orgullo Gamer. Eso es Gamer a los 40, con el decano Alejandro Alaluf, aquí en la Metro. Round 2, fight. Ya estamos de vuelta aquí en la Metro en Gamer a los 40 para comenzar ya nuestro segundo bloque después de la muy interesante entrevista que tuvimos hace algunos minutos para entender un poco no solamente el estado de los eSports en nuestro país, sino que también cómo está la comunidad de videojuegos desarrollándose en Chile. Yo vuelvo a insistir que no estamos quizás en el mejor momento. Siento yo que años anteriores, por ahí por el 2012, por ahí, 2010, por ahí, fue una época de oro en donde convivían estudios de desarrollo extranjeros, estudios locales, había múltiples instancias para que todos se beneficiaran entre sí. A mí me encantaría que Chile volviese a transformarse en un hub de desarrollo y creación de videojuegos. Ojalá así sea. Pero ya es hora de que pasemos a nuestra máquina del tiempo, porque vamos a estar revisando un videojuego que cumplió 15 años este mes. Uno de los videojuegos de superhéroes más interesantes que hayan salido en el último tiempo. Un videojuego que de hecho se transformó de alguna manera en una especie como de carta a seguir, ¿no es cierto?, para todos los videojuegos posteriores que han salido. Y me refiero particularmente a el Batman Arkham Asylum. Un videojuego que fue desarrollado originalmente por el estudio británico Rocksteady. Un estudio que en ese entonces quizás no era tan conocido. Un juego que salió efectivamente hace 15 años cuando todavía estábamos viviendo la trilogía de Christopher Nolan, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto y entendiendo un poco que los videojuegos de Batman siempre fueron, nunca fueron tan memorables de alguna manera. Ni siquiera en épocas pretéritas en los 80, tampoco en la época de Sega Nintendo. Habían montones de videojuegos dedicados a Batman, sobre todo a la serie animada, pero eran videojuegos relativamente genéricos. Y sucedió que de repente aparece este estudio inglés, Rocksteady Studios, y desarrolla no solamente una historia que es mucho más oscura y mucho más a la par. Por ejemplo, a mí lo primero que se me vino a la cabeza cuando vi la imborrable secuencia de inicio de este juego, cuando llevan esposado al Guasón a Arkham, ¿no es cierto? Que esto es muy parecido, o pareciera ser que es una historia que fue desarrollada por el mismísimo Frank Miller. Ese fue el nivel de golpe emocional, tanto visual como por el tono, que a mí me dejó cuando vi por primera vez este videojuego, ya que dije, esto claramente es un paso adelante, mucho más maduro, mucho más desarrollado que cualquier otra aventura, no solamente relacionada con personajes de la DC o de Batman en particular, sino que de cualquier superhéroe. Recordemos que hasta ese entonces, hasta antes de el 2010, digamos, los videojuegos dedicados a superhéroes usualmente salían cuando había alguna película. Estoy pensando, no sé, desde el videojuego de Wolverine o de alguno de los personajes de Marvel que eran básicamente cash-ins, es decir, videojuegos súper genéricos, mediocres, de combos y patadas, con un villano del momento, ¿no es cierto?, pero que en términos de jugabilidad, en términos de creatividad y sobre todo en términos de historia, no aportaban mucho. En cambio, el Arkham Asylum no solamente volvía a presentar a un personaje en tercera persona, pero con todos los detalles y con todos los elementos que te hacían que tú realmente quisieras ser Batman, sino que también estaba enfocada la mecánica en el contexto de Arkham, de esta especie, ¿no es cierto?, de institución para enfermos mentales criminales, donde el Guasón, ¿no es cierto?, orquestaba todos sus planes desde ahí. Pero el juego también integró una modalidad de combate muy novedosa
que básicamente lo que hizo y que después otros juegos más, como por ejemplo la saga Spider-Man, de alguna manera tomó prestado, es esta especie como de coreografía de combate, donde haciendo una combinación de las distintas posibilidades de golpes y de ataques que podía tener en este caso Batman, complementado con distintos gadgets y accesorios, lograba que las peleas, digamos, con los enemigos fuese algo que, además de sentirse súper como potente, era una cosa media coreográfica, media fluida, que hacía que el pelear contra los enemigos fuese algo realmente muy, muy atractivo. Entonces, todo eso sumado a un muy buen desarrollo gráfico y a una historia sumamente entretenida, hizo que este equipo de más o menos 60 personas en Inglaterra desarrollaran este juego en poco menos de 2 años. El resultado, por supuesto, fue sumamente positivo, tanto por parte de la crítica como por parte de los propios usuarios, que lograron que finalmente toda la saga de juegos basada en Batman se centrara justamente no solamente en este estudio, sino que en otras aventuras más que fueron creciendo tanto en historia como también en tamaño. Estoy pensando, por ejemplo, en el Arkham City, por ejemplo, que probablemente dentro de todos los distintos juegos que han salido Batman últimamente, ese sea probablemente mi favorito. Bueno, y volviendo también al tema de lo que es la nostalgia y tiempos pasados, probablemente pocos van a recordar lo que fue la Atari 7800. ¿Cómo? ¿No era 2600? Sí. El Atari 2600 fue la consola más popular que sacó justamente la compañía norteamericana a fines de los 70 y que tuvo, por supuesto, una explosión de fama y popularidad durante los primeros años 80. Liderada por Nolan Bush, ¿no es cierto?, y Ted Dabney, los cofundadores de la marca, Atari se transformó derechamente en una especie como de sinónimo de videojuegos. Lo que en los 90 después fue un Nintendo. ¡Voy a jugar un Nintendo! Y uno iba a jugar cualquier otra cosa. Con Atari sucedió lo mismo, pero en los 80. ¿Y qué pasó? A medida que fueron pasando los años, después de la gran crisis, ¿no es cierto?, el año 83, donde la industria de los videojuegos se vino abajo, una de las últimas consolas que la Atari logró sacar hacia el público fue la Atari 7800, que era una evolución, a su vez, del Atari 5200. No llegó oficialmente a Chile. Algunos afortunados, ¿no es cierto?, tuvieron la suerte que quizás por la familia o por parientes que viajaban, lograron tener esta consola que era por lejos la más potente y la más poderosa, tanto en términos gráficos como en tipos de juego que había disponible por ahí por mediados de los 80, porque al mismo tiempo que esta consola estaba circulando, teníamos en el otro carril, ¿no es cierto?, lo que era el Atari 800 o 600 XL, que fueron los primeros computadores caseros que Atari logró mover y que en Chile tuvieron una popularidad que eclipsó definitivamente a sus consolas. Tuvo que pasar mucho tiempo, ya entrados los 90, cuando Atari volvió a tener un pequeño empujón con la que fue efectivamente su última pieza de hardware, la Atari Jaguar. Pero volviendo al Atari 7800, la excusa por la cual estamos hablando de esta consola es porque efectivamente Atari acaba de anunciar que va a sacar una nueva versión de su Atari 7800, pero, ¿no es cierto?, en un contexto retro, con la posibilidad de atacharle controles inalámbricos e incluso con una conectividad HDMI para revivir todos aquellos juegos de los años 80 en tu pantalla grande. La consola va a costar lo mismo que el Atari 2600 que salió el año pasado, $130, y próximamente va a estar disponible para que la puedan comprar en su tienda digital favorita, para especialmente aquellos que nos criamos en los 80, ¿no es cierto?, y tengamos esa sed de nostalgia por jugar aquellos videojuegos que de otra manera, pucha, es bien difícil rescatar. Así que ya lo saben, el Atari 7800 próximamente disponible para sus manitos y para que sea una gran máquina del tiempo y rememorar todos aquellos que jugaron en los años 80. La tiendita de Alaluf. No venimos a vender, tampoco a regalar, sino a contarte acerca de los productos más destacados del último tiempo. En Gamer a los 40, aquí en la Metro. Señoras y señores, me es muy, muy placentero también presentarles este espacio porque no solamente acá hablamos de videojuegos, también hacemos recomendaciones, sugerencias, les contamos cuáles son los productos que de alguna manera pueden tener en el radar a la hora de querer complementar la experiencia de jugar videojuegos. Y en este caso les quiero mostrar la última versión, esta, de la ROG Ally
X. La ROG Ally X es la última versión de las consolas portátiles que presenta la compañía taiwanesa Asus. Asus, que personalmente es una de mis marcas favoritas en computación, que tiene distintas líneas de computadores, pero particularmente tiene su línea ROG, Republic of Gamers. Cualquier computador que tenga ese sello es recomendado. Probablemente no sean quizás tan baratos, pero son computadores que tienen todo tope de línea, tienen un diseño súper exclusivo, son computadores que son realmente diseñados y fabricados para un público gamer. Y entendiendo un poco que las consolas portátiles de una u otra manera han sido comidas, ¿no es cierto?, por los dispositivos móviles y los smartphones, hace un par de años, después de que Steam sacara su famosa Steam Deck, que por ahora solo está disponible en Estados Unidos, la pueden comprar obviamente de manera digital, otros fabricantes también han decidido sacar sus propias consolas portátiles para aprovechar el streaming, las posibilidades de almacenamiento y en general la posibilidad de poder bajar cualquier tipo de plataforma y poder correr juegos desde ahí. Hay varias marcas que están en ello, pero probablemente Asus sea la líder en ese sentido. Ya había presentado el año pasado su primera ROG Ally X y esta es la siguiente versión, la segunda generación, que no solamente presenta una pantalla OLED realmente exquisita, sino que también presenta la posibilidad de correr Windows tal cual como si este fuese un verdadero computador de bolsillo. Realmente es fascinante, es muy rica, corre muy bien. Acá estoy tratando de hacer correr algún juego para que ustedes lo puedan ver, digamos, cómo funciona. Y en ese sentido, entonces, la consola ya está disponible en nuestro país y se las recomiendo muchísimo. Básicamente lo que ustedes necesitan es bajar alguna plataforma, como puede ser Xbox Game Pass o PlayStation Plus, Steam o cualquier otra, y a partir de ahí ustedes van a poder acceder a su biblioteca de juegos. También tiene una batería que es mucho más potente y que permite varias horas de juego. Para mi gusto, esta es probablemente la experiencia portátil para hacer correr videojuegos más perfecta que existe. La ROG Ally X de Asus en su segunda generación, que ya está disponible en nuestro país. Bien, lamentablemente ya no está pillando el tiempo. Pucha, siempre me tienen que estar chicoteando porque yo la verdad podría estar todo el día hablando de videojuegos. Vamos a ir cerrando el programa con otro de mis grupos favoritos de infancia. Mi primera billetera de velcro comprada en Rock Shop, por aquí cerca, acá en Providencia, fue justamente de uno de los integrantes de este grupo californiano, que es probablemente uno de los grupos más desordenados que ha existido en la historia del rock norteamericano. Me refiero, por supuesto, a Motley Crue, liderados por Mick Mars, Nicky Sixx, ¿no es cierto?, Vince Neil, ¿no es cierto?, y Tommy Lee como el gran baterista, el ex de la Pamela Lee. ¿Se acuerdan de todo eso? Pues eso es un poco el sentir de este programa. Vamos a escuchar justamente uno de sus grandes hits de fines de los 80. Esto es Dr. Feelgood en Gamer a los 40, que comienza a despedirse. Hasta la próxima semana, como siempre, en las ondas radiales de la Metro. Que tengan una excelente semana, no se olviden de jugar y nos vemos.
ventiladores exhaustos, dedos acalambrados y ardor en los ojos. El decano Alejandro Laluf te invita a descansar por hoy. Pero Gamer a los 40 vuelve la próxima semana con todo eso que nos mantiene unidos en torno a esta pasión, a veces incomprendida. Porque fuimos, somos y seremos gamers. Gamer a los 40, la red social de la Metro donde hacemos match los que no tenemos miedo a decir soy gamer. Acá, en la Metro, la más revolucionaria consola del mercado.